Continuamos. Lo cierto, Pedro Silverio, doctor en economía, es que el modelo keynesiano, por las razones que explicamos ahorita, como que no ha funcionado muy bien en la República Dominicana, lo que puede representar un grave riesgo a mediano plazo. En ese sentido, ¿qué se puede hacer? Bueno, tú me has dado una pregunta realmente... Tómate tu tiempo, este programa es de nosotros, aquí no hay problema, ¿eh? Yo creo que el modelo keynesiano es un modelo que prácticamente no funciona en ninguna parte del mundo, porque él propugna por una intervención del Estado en la economía y pone en el centro del crecimiento las acciones o las intervenciones del Estado. Yo no comparto esa visión. No, y ese modelo keynesiano lleva el endeudamiento. Sí, pero yo me refiero a casos excepcionales como el caso estadounidense de Segunda Guerra Mundial, post-crash, donde había, la empresa no podía. Entonces, si los hombres no pueden, que gobierne la mujer. Sí. Entonces entró pero el hay versiones. Pero en sentido general no. En sentido general respeto tu opinión. Queríamos, cuando conversamos sobre el endeudamiento y la preocupación que tú expresaste con el impacto que el endeudamiento ha tenido en una especie de consumo masivo, consumo quizás, o que no ha ido directamente a inversiones, como le dicen tradicionalmente, reproductivas. En los países civilizados, normalmente hay una regla de oro. Y es que el endeudamiento debe estar acompañado o debe llevar a un retorno. El endeudamiento debe ser para hacer unas inversiones que provoquen un retorno a la economía, porque cuando tú te endeudas, no eres tú solamente que vas a pagar, es las generaciones futuras son las que van a pagar, la mayor parte. Entonces nosotros estamos muy lejos de eso, porque aquí el endeudamiento no se hace para financiar una fábrica de camisas en Baní, sino para otras cosas. Bueno, te voy a poner un ejemplo uno de los ejemplos que yo creo que es más preocupante es, nosotros tenemos por Petrocaribe un endeudamiento de unos 3.500 millones de dólares en este punto. De acuerdo a las informaciones de funcionarios que manejaron el financiamiento o han manejado el financiamiento de Petrocaribe, prácticamente ese financiamiento se ha dedicado a pagar el subsidio al sector eléctrico. O sea, eso se llama consumo presente. Un consumo presente que tendrá que ser subsidiado por las generaciones futuras, porque quienes van a pagar ese endeudamiento, que es a 25 años, con 2 años de gracia, fundamentalmente son las generaciones futuras. Entonces no hay una equidad intergeneracional en ese tipo de endeudamiento, porque tú le estás adicionando una carga en el futuro a esas generaciones, pero no le estás dando la infraestructura, digamos, para que provoque un retorno, que esas generaciones futuras puedan ser capaces de pagar ese financiamiento. ¿Y por qué Venezuela no ha reaccionado? Porque el espíritu de Chávez, y a mí esto me lo explicó con lujo de detalles el presidente Leonel Fernández en una entrevista que hicimos para eso, el espíritu de Chávez, que eso salió de Chávez, ni siquiera fue una solicitud de nadie. El presidente Hugo Chávez fue el que parió esa idea. La idea era: yo soy solidario contigo, te pongo estas facilidades maravillosas para que tú con esos dineros vayas en auxilio de los pobres a través de inversiones, lo que estás explicando, productivas. Entonces, en la medida en que tú el dinero que yo te doy, las facilidades que te ahorran un dinero vía Petrocaribe, tú lo utilizas para esto de la energía eléctrica, ¿no se está faltando al convenio con los venezolanos? Bueno, realmente yo no sé si se está faltando al convenio con los venezolanos. Yo entiendo que lo de Chávez es pura retórica, porque el mismo Chávez no hizo esas inversiones que eran necesarias para mantener la sostenibilidad de la economía venezolana. Y, por ejemplo, la producción de petróleo ha caído prácticamente un tercio en Venezuela durante los gobiernos de Chávez. Sí, pero por falta de inversión. Entonces, es el problema interno. Aquí yo me refiero al espíritu de Petrocaribe, era ese. Independientemente del espíritu de Petrocaribe, el espíritu nuestro, independientemente de la retórica que Chávez pudiera tener en un momento determinado, ¿y la práctica de solidaridad? Bueno, una práctica de solidaridad, es una práctica también de influencia geopolítica a través de los petrodólares. Es decir... De eso se trata todo. Bueno. Por eso tenemos un Said aquí maravilloso, saludo al imperialismo. Pero perfecto.
supongamos que independientemente de los motivos que tuviese Chávez para iniciar Petrocaribe, la responsabilidad nuestra debe ser que esa oportunidad de un financiamiento a bajas tasas de interés, 1 o 2% anual, con 2 años de gracia, 23 años para ser pagado, el país hubiera tomado esos recursos, o toma esos recursos, para hacer las inversiones en infraestructura, para mejorar la calidad de la infraestructura nacional y mejorar la capacidad competitiva de la economía dominicana. Eso yo creo que no se hizo. ¿Y hacia dónde vamos fruto de no hacer eso? ¿Hacia dónde va la economía dominicana a partir de esa reflexión? Entonces, a partir de esta reflexión, la economía dominicana no va por un buen camino en ese sentido, porque no se están asumiendo las reformas económicas que son necesarias para tener una economía más saludable y más competitiva internacionalmente. Hay varios pactos que están en proceso de discusión. El pacto el pacto por la educación, el pacto fiscal, el pacto eléctrico, que el propio presidente Medina ha resaltado como que son muy importantes, pero el tiempo está pasando y apenas se ve que hay un esfuerzo en el pacto por la educación. Pero ya en el sector eléctrico se van tomando decisiones, en el sector fiscal se van tomando decisiones que probablemente hubiesen sido discutidas en el marco de un pacto fiscal. Y esas son cosas que no debemos perder de vista, sobre todo porque hay una Estrategia Nacional de Desarrollo, que es otra ley, que prevé estas cosas. De manera que es necesario hacer estas reformas, es necesario enfocar el tema fiscal, discutirlo, es necesario el tema eléctrico, pero hay además una necesidad fundamental, y es que tenemos que pasar de una visión de política de estabilización, es decir, la política que nos ayudan a mantenernos en el día a día, que nos ayudan a sobrevivir, que mantienen los balances más o menos sostenibles. Tenemos que pasar de esa visión de estabilización a una visión de desarrollo. Ir más allá del maquillaje, podríamos decir, porque hay mucho de eso de make-up. Bueno, yo diría ir más allá de la visión contable. Porque los economistas son unos tigres, se inventan una cosa. Ahora de que los quintiles, a mí me parte el alma, de que el trabajo informal, no, usted no tiene trabajo. El trabajo informal es, usted está desempleado y hay un picoteo. A veces, entonces ustedes los economistas no son fáciles. Con eufemismo y se inventan una cosa para... yo creo que, siempre el que generaliza miente, dice generalizar siempre es un error. Cuando digo los economistas, estoy siendo injusto. Ahora hay un problema. Pero normalmente todas estas visiones contables y esta forma de mirar las cosas, que yo digo que son formas burocráticas de ver las cosas, casi siempre se derivan de visiones y de manuales de los organismos internacionales. Entonces, si el economista no logra superar esos manuales, no logra superar esas visiones contables que se originan en muchos de esos organismos internacionales, el país nunca se va a desarrollar. Porque para hacer política de desarrollo hay que hacer cosas que son agresivas y cosas que deben cuestionar el statu quo y que tienen costos políticos, y muchas veces eso no es posible hacerlo. En ese sentido, ¿cómo tú evalúas las iniciativas económicas del presidente? Estoy hablando, por ejemplo, se ve un interés en la promoción de las MIPYMES, se ve un interés en darle facilidades a todo lo que es el sector productivo. Esa línea del presidente, pero también hay cierta timidez en hacer los cambios que podrían afectar a sectores poderosos minoritarios para favorecer la vida de sectores mayoritarios. Esta es una pregunta que yo creo que es crucial para el presente y crucial para el futuro, crucial para el futuro del propio gobierno. Por lo siguiente, el presidente, que yo creo que merecidamente tiene unos altos porcentajes de popularidad, porque el presidente ha conectado con la gente, lo que quizás mucha gente no esperaba, que el presidente por su personalidad discreta quizás no iba a conectar. Porque él nunca fue un buen candidato, es lo que es buen presidente. Muy buen presidente. Entonces,
él ha hecho una conexión con la gente, ha estado en contacto con la gente y esto le ha permitido tener un alto nivel de popularidad. El tema que yo veo es que hay un problema central con la visión de la economía. Desarróllame eso. El tema es que las soluciones que se le están dando a los problemas son soluciones particulares, son soluciones donde el Estado tiene un rol fundamental, recursos del Estado que se le prestan, que ayudan a una comunidad, que yo no tengo la menor duda de que genera una diferencia cuando tú vas a una comunidad y le facilita unos recursos a una asociación, a un consejo de ciudadanos. Realmente eso genera un nivel de esperanza y genera unas expectativas mucho mejores en la población. Ahora, yo creo que en el tema macro hay digamos, un problema, porque veo que cuando tú miras esas soluciones, son soluciones de corte, digamos, asistencialista. Entonces, no se están creando las bases para una política, para una visión que debe ser el punto de partida, una visión donde sea el sector privado, la iniciativa privada, la que tenga el rol fundamental. El Estado representa, el gobierno representa cerca del 20% del Producto Interno Bruto. Nosotros no podemos pretender que ese 20% sea el que lleve el liderazgo en la economía. Y él es el primer empleador de todo, el que más vende, el que más compra. Entonces eso no es una visión que va a ayudar al país. Y el problema de los famosos 48,000 empleos en el sector privado en 10 años, lo que quiere decir que aquí lo que ha crecido es el pluripicoteo, el narco, la prostitución y las botellas en el Estado. Pero la economía dominicana no está generando empleo verdadero. Bueno, ¿hacia dónde vamos? Ese es el otro problema. El problema es que esto está asociado en parte al pacto fiscal. Oye, cómo está conectado esto con el pacto fiscal. Okay. Las tasas impositivas, aunque la presión tributaria dominicana puede considerarse por algunos estándares una presión normal, porque está por encima del 14%, y es una presión que yo entiendo que es normal. El problema está en que las altas tasas impositivas que predominan en la estructura del sistema tributario dominicano es un antídoto para la formalización de los negocios. Para informal, para que es un antídoto para que la gente no invita a la formalización. No invita a la formalización. No invita a la formalización. Entonces, si tú tienes un sistema tributario que no te invita a la formalización, uno no debe extrañarse que el 56, 57% de la economía sea informal, porque es que tenemos un alto incentivo para que la economía sea informal. Lo que daña. Entonces, no es caerle atrás con un garrote para que se formalice. Sí, pero ese 57% lo daña a todos, porque significa que hay un 43 de azarosos miembros del Club de los Pendejos a los que se le pegan todos los fajos. Y cuando tú me hablas de hay que aumentar salarios, sí, es aumentar el salario de los empleados de ese 43% de paraguayos. Sí, pero hay que entrarle a este tipo de gente. Y esto crea una distorsión en la economía. Precisamente por eso es que cuando se habla de aumentar las tasas impositivas, se debe pegar el grito al cielo, porque es una injusticia fiscal, tributaria, el hecho de que ese 43% siga pagando o siga, los que están, digamos, en las redes del cumplimiento forzoso de la tributación, sigan aumentando las tasas que ellos deben pagar. No quiere decir que el 56% no paga impuestos. Sí, pagan impuestos porque son consumidores. Como consumidores. Yo estoy hablando pero los otros, los demás impuestos directos no los pagan. Entonces, si tú no haces las correcciones en el sistema tributario, de manera que sea atractivo registrarse como un negocio formal, tú no lo vas a tener, porque la persecución, la obligación, la persecución para hacer forzoso que tú cumplas con tu obligación tributaria es muy difícil, es una tarea muy difícil, difícil. Muchas gracias, Pedro. Yo pienso que hemos logrado el propósito de aclarar, de llevar luz al tema, pero sobre todo este final, donde hay una propuesta científicamente muy bien fundamentada, intelectualmente justificada de este asunto de lo fiscal. Sí. El sargento grabó bien este programa, se lo llevan a Roberto y cosas. A ver qué pasa a partir de ahora. Muchísimas gracias, doctor Pedro Silverio, académico,
¿Sigue en la Pucamaima, profesor? Sí. ¿Sigue en la Pucamaima? Sí. Doctor en Economía que nos ha acompañado. Nos vamos a la pausa, pero este es un programa de caché. Yo estoy en comparonería full, porque salimos de un doctor en Economía a un doctor en Comunicación. Anthony Gutiérrez Rubí tiene, como siempre, sus tendencias globales de la comunicación aquí en Makini. ¿Y por qué? Porque aún nos queda la palabra. Nos queda la palabra.